Juan, muchos sabemos el pasado, lo que está pasando con los filotes del presente y el futuro. No, bueno, el futuro, digamos, ya hay que discutirlo en dos o tres aspectos. Es decir, primero, ¿cuál va a ser el rol de los feedlots en la participación de la faena? El presente es que el 50 al 65% de la faena es de corral, o sea que ha aumentado terriblemente. Pensar que hoy, sacando la ternera de reposición, 2 de cada 3 terneros se terminan a corral y livianos, es un hecho que marca la participación importante del feedlot y el impacto que esto trae sobre las variables de los precios ganaderos. Es decir, básicamente, variación de precio, estacionalidad de precio, oferta vacuna, oferta en la faena y estabilidad en la oferta, y te diría un cambio también en el tipo de oferta. Antes, cuando teníamos un sistema pastoril, la mayoría de la hacienda valía más ahora, porque como se hacía verdeo, el que sembraba un verdeo y daba grano era el único que hoy tenía hacienda gorda y iba y la vendía a muy buen precio. El feedlot vino a cambiar esa estacionalidad, porque hoy, como se hace menos verdeo y se suplementa menos y hay más hacienda corral, toda la hacienda corral empieza a salir ahora, con lo cual el precio ahora va a ser el relativamente más bajo del año en términos porcentuales en meses, de aquí a diciembre. Y curiosamente, cuando todo ese ternero liviano, toda esa faena se sature y después empiece a escasear la oferta de animales, empieza a valer más hacia el segundo semestre, hacia enero, febrero, que son los filos que hacen hacienda más pesada, que ahora en lugar de están engordando, están requiriendo a campo o a corral. Ese es un cambio muy importante que en el futuro, si no hay cambios en los procesos de recría, como porque cada vez gente recríe más, esa estacionalidad se va a mantener. Ahora invertida que cuando ocurría el sistema pastoril, pero se va a dar. Y el otro tema, que si no hay un cambio en la recría, digamos, o en un intento por aumentar la participación de días a corral, adentro de los corrales los animales, que hoy no pasa mucho tiempo porque enseguida se nos engorda, vamos a seguir teniendo también hacienda muy liviana y con bajo peso de faena. ¿Podemos aumentar el peso de faena y conjugarlo con los feedlots? Totalmente. Lo que pasa es que en realidad no todo el feedlot y no todo el tiempo va a aumentar el peso de faena. En la Argentina, si uno toma ese 50-65% de hacienda terminada a corral, hay un 20 o un 30% de esa hacienda que está en manos de frigoríficos, matarifes, abastecedores, productores agropecuarios que usan el ternero, que engordan hasta liviano, porque entonces eso evitan vender trigo, soja y se arman de un capital rápido para salir a comprar el insumo y guardar algo que va a aumentar. O sea, es un negocio en ese 20 o 30% que su explicación es más financiera que económica en sí misma, porque no es la actividad de feedlot que mejor margen da, pero sí es la que a mí me permite contarme con plata dentro de 90 días, sobre todo si ese animal lo compré a 90 días para poder ir a pagar el ternero, y sobre todo si tengo que comprar insumo para la agricultura y no quiero vender soja. Entonces ese 20 o 30% no va a aumentar el peso de faena porque su negocio está clavado ahí. Quiere decir que quien puede aumentar el peso de faena es el otro 20 o 30% de la faena de los feedlots, con la cual llegamos al 50 al 65. Ese 20 o 30% es la que tiene, que hoy ya está recriando algo y que está engordando a corral, o que está recriando algo en campo y está recriando a corral. Ahora, 30% de la faena sobre 12 millones son 4 millones de cabezas. Ese es el target, no todas las cabezas. Porque uno dice, bueno, si yo tengo 12 millones de cabezas y le sumo 30 kilos por cabeza, entonces produzco 300, la cuentita del Excel, y no funciona porque en realidad hay un grupo que no va a aumentar el peso de faena porque no está en su negocio, eso hay que entenderlo. Otro grupo que podría aumentar el peso de faena, aquel que produce vaca de conserva y que la vende porque no quiere engordarla, porque no quiere tomarse el trabajo de hacerlo o porque no tiene el campo para hacerlo. Ahí tenemos un capital, un potencial en la vaca de conserva o de manufactura que se pueda pasar a consumo o a exportación muy alto, que también uno puede explorar por ahí. Entonces tenemos 30% de los terneros livianos que se faenan hoy, que vienen de feedlot, un 10 a un 15% de vaca y un 10 a un 15% de novillos adicionales, que en total hoy aumentar el peso de faena, lo sumo lo tiene que pensar nada más que en el 40-50% de la faena. Con lo cual me mete más presión, porque si antes para producir 500.000 toneladas adicionales yo tenía que producir 60, 70 o 80 kilos de más por animal, ahora tengo que producir 160. Esto quiere decir de que me tengo que ir no un novillo de 400 kilos, sino uno de 500. Si yo me tengo que ir a un novillo de 500, tengo que políticamente meter más política para que alguien se juegue a largo plazo, y tengo fundamentalmente que darle de comer, porque acá nadie piensa en la comida. ¿Y dónde vamos a sacar la comida? Pensamos que cada kilo vivo que yo hago, o medio kilo de carne, por ponerle un rin del 50%, me lleva entre 10, 15 o 20 kilos de materia seca según la comida que use. Y si yo hago 1 millón de kilos, a 20 kilos de materia seca necesito 20 millones de kilos de forraje. Y 20 millones de kilos de forraje no es poca cosa, digamos, ¿no? Entonces, esas cuentas yo creo que hay que hacerlas para ver la posibilidad. Si no, va a ser más difícil porque primero no vamos a tener ternero para hacerlo y segundo no vamos a tener la comida para darle, ¿no? Finalmente, cortito y al pie, para doña Rosa, no para el productor. ¿Qué diferencia hay al gusto de la carne pastoril con feedlot?
La diferencia es que la carne de feedlot, digamos, al gusto, digamos, es mucho menos sabrosa que la carne terminada a pasto. Lo que sucede es que ese gusto ha sido cada vez menos perceptible y se ha pasado a ponderar otros factores de la carne que usa Doña Rosa para comprar, que es carne roja, grasa blanca, que es la del feedlot, y carne tierna, que también es la del feedlot. No es que la carne de pasto sea no tierna, es tan tierna como la del feedlot, pero la percepción que al buscar un animal joven con menos tejido conectivo es tierno. Ese es otro problema financiero de la cadena, porque si yo agarro acá un novillo de la isla, lo saco, lo faeno y lo tengo 20 días dentro de una cámara, sale tan tierno como el de la ternera abuelita. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, un problema financiero. En un país donde me cuesta el 60% la plata, imagínense un productor que compra un novillo, lo mete 90 días en un corral, tiene que esperar 20 días en la cámara, es un negocio que se le va a 140, 50, 150 días. Si eso tengo que ir a pedirle plata a un banco hoy al 18% en dólares, prefiero hacer el ternero, que lo compro, lo pago a 90 días, en el día 80 lo faeno, se lo cargo un carnicero, al 7 días lo cobro y me quedan 2 días para mandarle la plata al que le compré el ternero. Entonces, mientras exista ese roleo financiero, es muy difícil encontrar la terneza en los animales grandes, que se puede lograr concretamente con el aging o esos 20 días, llamémosle añejamiento, por así decirlo, que hoy técnicamente es muy difícil de rolearlo por un problema netamente financiero. Esas son las cosas macro que no son culpa de feedlot, son culpa de todo, ¿no? Gracias, Juan. No, por favor, gracias a ustedes. Por respuesta.